Bien, ahora pongan gráfico número 3, ¿sí? Gráfico número 3. En este caso vamos a realizar la conexión de un termotanque solar, ¿sí? Presurizado, ¿sí? La diferencia básicamente está en que para este caso vamos a tener una serpentina en el interior de nuestro termotanque, ¿m? Por donde circulará el agua de consumo, pero tendremos que tener también una alimentación para el agua del lo que sería el fluido de trabajo, ¿m? O el circuito primario. Bueno, de nuevo, como le decía, la serpentina, ¿sí? Recorriendo toda la extensión del termotanque desde los puntos de conexión fría y caliente. En este caso, da igual, ¿sí? Cuál es la fría y cuál es la caliente, porque el largo de la serpentina, el agua lo va a recorrer de la misma forma. Entonces, de izquierda a derecha es exactamente lo mismo, ¿sí? Como le decía, los venteos propios, tanto del termotanque como del tanque de prellenado. Y bueno, lo vamos a conectar. Esto tiene una rosca, ¿sí? Por ende, cupla con inserto y su correspondiente unión doble, más que nada para verificar que el agua llegue hasta allí. Quizás en un circuito presurizado no nos quedan muchas dudas de que va a llegar, pero esta configuración en la conexión le sugiero utilizarla siempre, con agua de red, directo desde el tanque, con una bomba. ¿Sí? Y la bomba la he colocado aquí, ¿sí? Ahí he hecho un círculo con una B que simboliza la bomba. ¿Sí? Entonces, básicamente, no se agregan muchas más piezas. Si quieren, pueden copiar la misma lista de gráfico número 2, solo que agregamos una T, un codo, una unión doble, una cupla con inserto metálico, ¿sí? Y si quieren, aquí, por ejemplo, lo vamos a marcar también, aquí, ¿qué pieza podría ir? Por ejemplo, un codo con rosca, un codo con inserto metálico. Recuerden que vimos que venía el codo en uno de sus extremos con un inserto metálico. Bueno, aquí podría ser, por ejemplo, el uso. Un codo con inserto metálico, en este caso las roscas de acople del tanque de presionado también son roscas macho. Y nada más. ¿Sí? No es mucha la diferencia, por eso les digo. Eh, Podríamos colocar también la válvula antirretorno, sí, se podría colocar, como dijimos así, junto con su unión doble. El tanque este de presionado tiene en su ingreso el mismo sistema que tiene, por ejemplo, aquí el tanque de la vivienda para administrar el llenado, ¿sí? Tiene esa especie de flotante, o sea, como, vieron que es como un brazo, que en su extremo tiene una especie de boya o de algún elemento que flote, puede ser plástico, de telgopor, lo que sea. Y ese brazo móvil es lo que, llegado a un determinado nivel, obtura la salida. ¿Sí? Dice, hasta acá nomás vamos a llenar. ¿Sí? Bien, o lo mismo que el depósito de agua del inodoro. Vieron que también el inodoro tiene un receptáculo donde se acumula el agua y también se limita el ingreso allí mediante un sistema similar. Algo que flota y llegado a cierto nivel impide que siga pasando agua. El tanque de presionado tiene exactamente el mismo sistema, mantiene siempre el agua a un mismo nivel. Esa agua se repone muy poca cantidad debido a veces a la evaporación propia o cuando entra esto, el agua acumulada en estado de ebullición que libera algunas partes por el venteo. Bueno, simplemente se reponen esas pequeñas porciones, lo cual hace que el equipo también tenga menor acumulación de sarro, como habíamos dicho, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. Y si quisiéramos dar alguna información más, por ejemplo, se acopla directamente en la rosca. El tanque de presionado tiene una rosca hembra, como dijimos, las conexiones del termotanque solar son con rosca macho, o sea que directamente se acopla allí. Necesitamos, sí o sí, que para que esto se cumpla, tener un termotanque solar con dos conexiones en la parte superior,
una para el tanque expansor o tanque de presionado y otra para el venteo. Normalmente ya se sabe, ¿no? Todos los presurizables vienen con esas dos roscas. Yo se los digo en caso de, por ejemplo, termotanques atmosféricos que necesiten conectarle a un tanque de presionado. ¿Sí? Sí o sí necesitamos que tenga dos roscas en la parte superior. En el caso de los presurizados, se lo repito, siempre viene con dos roscas. Bien, este tanque expansor o tanque de presionado se alimenta directamente del mismo circuito de agua fría. ¿Sí? Este que hemos dibujado en color celeste. Podríamos colocarle también, si quisieran, podríamos colocar una válvula aquí. No siempre es necesario porque la verdad que no suele haber inconvenientes, pero bueno, se podría colocar también una válvula extra. Y lo demás queda todo igual, todo exactamente igual. La otra alternativa es la siguiente: ¿cómo podemos abastecer a nuestro termotanque sin la utilización del tanque de presionado? Básicamente es respetar lo visto anteriormente, hasta aquí todo sigue igual, pero vamos a necesitar crear una derivación previa a la bomba. Yo lo voy a dibujar sobre la válvula porque me quedé sin espacio, pero puede ser entre la válvula y la bomba. Lo ideal es que sea antes de la bomba, ¿sí? Crearemos una derivación, ¿sí? Aquí ya tenemos 3 caños, para conectarnos. Recuerden que este termotanque tenía 2 ingresos de agua fría, perdón, dos roscas superior. En este caso, una la utilizaremos para el ingreso de agua fría y la otra para el correspondiente venteo, que ahora sí volvemos a tener condicionamientos en cuanto a lo que era la altura del nivel de agua del tanque. Así su couple con inserto metálico, así su couple con inserto metálico, unión doble, válvula. Y les digo antes de la bomba porque de esta forma nosotros nos ahorramos la compra del tanque de presionado. Sí vamos a necesitar igualmente aquí también incorporar la utilización de una válvula antirretorno, válvula check, con su correspondiente unión doble, sus 2 uniones dobles o cuplas con inserto, lo que ustedes quieran. Y de esta forma nos ahorramos el tanque expansor. Si quieren pueden ponerle gráfico 3B, por ejemplo, como para tener una segunda alternativa, ¿sí? Pero sí es antes de la bomba la conexión esta, entonces no interfiere un circuito con el otro, está permanentemente lleno. Y les voy a dar en este gráfico 3B la otra alternativa. Normalmente los tanques presurizables tienen una que en inglés viene colocado como drain port, o sea, puerto de drenaje, que es otra salida de agua caliente. Una salida de agua caliente extra que se puede conectar, por ejemplo. Bueno, esto puede ser, a ver, podemos poner aquí, por ejemplo. Aquí con una válvula. Ese puerto de drenaje, como su nombre lo dice, normalmente es de drenaje, pero lo pueden utilizar de esta forma. ¿Por qué lo quiero conectar yo ahí? Porque si yo me quedo sin suministro eléctrico, ¿sí?, no voy a tener la posibilidad de utilizar la bomba para hacer pasar el agua por la serpentina y demás. Y la presión atmosférica no va a ser suficiente para hacer circular el agua por toda esa serpentina, que yo aquí le dibujé 5 o 6 vueltas, pero en la práctica tiene decenas de vueltas. No, la fuerza atmosférica no me va a ser suficiente, por ende puedo utilizar el circuito primario, que era ¿cómo es? El fluido de trabajo, ¿sí? Y me conecto aquí. ¿Qué pieza voy a utilizar en este punto? Ahora podemos ver, por ejemplo, vamos a ir aquí al catálogo. En el catálogo habíamos visto una, aquí está mencionada. ¿Ven que es una cruz?
hembra en todas sus conexiones. Bueno, si decidiéramos hacer esto, esa pieza cruz es lo que lo voy a marcar con otro color, es la que utilizaríamos aquí, ¿sí? Esa pieza cruz. Esto es una alternativa, ¿sí? Es una alternativa. Ese llamado puerto de drenaje podría finalizar allí. Sí le dejaríamos la válvula, ¿sí? Para que no se vacíe. Podría quedar como puerto de drenaje. Por eso les digo, una vez que ustedes interpretan el concepto, después utilizan todas estas artimañas, si se quiere, o opciones, o trucos, o como quieran llamarle, para mejorar aún la funcionalidad, el rendimiento, las posibilidades. Son distintas variantes, por eso lo ponemos como gráfico número 3B. ¿Sí? Son opciones que están fuera de manual, pero que tienen su utilidad. ¿Sí? Por un lado, en la primera parte que vimos, nos ahorra el uso del tanque de presenado, y por el otro, si hacemos esta configuración, nos permite utilizar el termotanque para algo que no fue previsto, pero que, digamos, esta opción nos permite seguir teniendo agua caliente. No con la presión a la que estamos acostumbrados, pero bueno, nos vamos a poder bañar por lo menos, ¿no? Piensen lo siguiente. Algo que tengo que mencionar, que no se tienen que olvidar, es, vamos a ponerlo así en grande, cerrar esa válvula, ¿sí? Cerrada, vamos a poner. ¿Por qué? Porque aquí, en el puerto de drenaje, no está contemplado el uso de un pescador. Entonces, si ustedes abren esa válvula, que sería el bypass del puerto de drenaje, o sea, se puede vaciar, sí, pero a medida que ustedes saquen 1 litro de agua caliente, va a ingresar 1 litro de agua fría, lo voy a buscar con color celeste, va a ingresar 1 litro de agua fría, y como el agua fría se acumula en la parte baja, va a ir directo para acá. Entonces tienen que cerrar esa válvula, esta, y abrir esta. Vamos a utilizar el agua acumulada en lo que sería el circuito atmosférico o en lo que sería el circuito del fluido de trabajo. Lo vamos a vaciar, o sea que solo tendremos disponible la capacidad del termotanque, pero que también fue previsto para la cantidad de personas, porque no importa si es presurizable o atmosférico, lo mismo vamos a contar 50 litros por persona. Digamos, es un uso de emergencia porque tendremos solo una descarga. ¿Y cuándo podemos tener corte de suministro eléctrico? A veces son aleatorios, pero muchas veces es en un periodo de tormentas o de lluvias, que tampoco vamos a tener más sol, o sea que en el peor de los casos es una sola descarga, pero bueno, está la posibilidad de utilizarlo en caso de emergencia. ¿Cuándo les sugiero yo que hagan esto? Y si ustedes lo van a instalar en su vivienda, bueno, háganlo, pero también tengan en cuenta las posibilidades del cliente de accionar todo este sistema, porque si ustedes instalan este termotanque en una casa donde viven 2 ancianos, ninguno de los 2 ancianos se va a subir al techo a modificar la posición de las llaves, entonces no tiene sentido tampoco. O no sé si ustedes irán a accionar esto y después volver a restablecer el sistema como estaba. Eso también tengan en cuenta al momento de realizarlo, ¿no? Que sea viable para el cliente utilizar esta alternativa o no. Pero bueno, sepan que existe también. Y cuando se vacíe, los tubos quedan llenos, al menos por unos días. O sea que no es que se va a descargar, porque imagínense que el tubo está en posición inclinada, o sea que el nivel de agua va a ir bajando, ¿sí? Va a ir reduciéndose hasta que llegue acá. Digamos, ya después todo lo que está contenido aquí abajo no va a salir para afuera.